Quiero contarles hoy mi despertar espiritual, mi particular despertar espiritual, eh, cómo está vinculado con el negocio que tengo. La base es cómo yo, a lo largo de este tiempo de tener este negocio, me fui dando cuenta cómo todo estuvo siempre preparado y alineado para que yo me comparta hoy a través de mi negocio. Cómo Dios puso cada eh, experiencia, cada vínculo, cada persona en mi vida para que yo me prepare para esto. Y que sigue poniendo, ¿no? Pero el punto es, cuando vos comprendés que naciste para este negocio, para brindar servicio, para acompañar a otros a evolucionar, todo cobra sentido y todo se siente mucho más liviano, porque ya dejas de hacer fuerza, dejas de depender de cuestiones externas y de otros y de la metodología de otros, sino que ya confías en lo que vos intuís, en lo que vos canalizás para crear tus servicios, para expandir tu negocio, para recibir más dinero. Eh, Mi despertar espiritual está completamente vinculado con el negocio que tengo hoy. Yo me crié en una familia de mucha fe, muchísima fe. Y entonces todo lo vinculado a lo espiritual, como pedirle a Dios, como incorporarlo a Dios en mi vida, como rendirme a que Él pueda operar y traerme lo más grande que hay para mí, lo que estoy dispuesta a recibir. Eso ya venía en mi vida. De todos modos, yo ya había estudiado una carrera universitaria, me había recibido, había creado un centro de rehabilitación con otras socias, ya había conocido a Lani, vivíamos juntos, teníamos Juan, teníamos los mellizos. Tenía casa y tenía auto, como que a simple vista ya estaba todo. Y empecé a indagar porque mi corazón se sentía vacío, se sentía que había algo más, que había otra vida que yo no conocía, porque había como cumplido con toda la expectativa, las proyecciones y lo que pareciera que hay que hacer, igual se sentía haciendo fuerza, se sentía que algo no terminaba de satisfacer, de llenarme. Y empiezo a leer un libro de Kiyosaki, que es el que escribió Padre Rico y Padre Pobre. Este era el cuadrante del dinero. Y empiezo a leer acerca de cómo el dinero, él dice que el dinero, que realmente las personas millonarias, el dinero trabaja mientras ellos duermen, que el dinero está al servicio, y empecé a leer esas palabras diciendo, yo siempre trabajé por dinero, nunca el dinero trabajó para mí. Era como, ¿cómo puede ser que diga que crear dinero mientras dormís y después que diga que el dinero trabaje para vos y no vos para el dinero, para crear dinero? Entonces eso empezó a mover una fibra en mí, a despertar, que yo dije, acá hay algo que yo desconozco completamente y que no sé en qué me habla, realmente era como otro idioma. Entonces empiezo a indagar. ¿Por qué quiero contar esto? Porque en verdad casi siempre el despertar espiritual viene del momento en el que uno necesita aferrarse y tener fe en algo. Por eso está la noche oscura del alma, como, bueno, ya te rendiste, hiciste un montón de cosas, igual seguís sin paz, uno empieza a confiar y a creer que la vida viene de otra cosa. Bueno, a mí yo ya tenía la fe, yo ya me había rendido, yo ya sabía lo que era confiar en Dios y era muy respetuosa de los tiempos de Dios y del plan, ¿no? Del plan divino.
pero no me alcanzaba la guita. Entonces había algo que en mí se sentía, ¿cómo puede ser que alguien en un libro diga que el dinero trabaje para vos? Entonces empecé a indagar y a tirar de ahí. Y empecé a estudiar finanzas, a ver cómo era invertir, a ver cómo era hacer un plan de ahorro, un plan de emergencias. Empecé a ver el dinero desde distintos puntos de vista que al momento yo era, vos trabajás y tenés dinero, no había otra forma de crearlo. Como, ¿de dónde va a venir si no viene de ahí? Eh, entonces empecé a desafiar mi mente para pensar distinto, a reprogramarme, a decir, bueno, acá hay algo que yo, la verdad, desconozco completamente, que cómo es crear dinero mientras dormís y que el dinero trabaje para vos y no vos para el dinero. Entonces, todo lo espiritual de la fe, yo ya lo tenía. Yo literal desde la panza vi cómo las personas creían en mi familia y cómo se entregaban a Dios. Lo que nunca vi es una riqueza desquiciada, extrema, como diciendo, ¿qué pasó acá? Que es la invitación de crear dinero desde otro lugar, no solamente, no desde el trabajo, sino el dinero como energía. Pero todavía no había llegado ahí, ni cerca de ahí. Solamente había leído un libro que dije, acá hay algo que yo desconozco, que es cómo la gente millonaria se maneja con el dinero y cómo pueden sostener eso. Entonces, cuando empecé a pensar mi vida en riqueza y a hablar de libertad financiera, que hasta el momento jamás lo había escuchado, para mí se trabajaba hasta toda la vida y después te jubilabas, empecé a pensar que lo limitada que yo estaba con el escaso dinero que tenía para vivir un montón de experiencias. Entonces, ahí me empezó a cerrar, porque digo, soy una mujer de fe, Dios me creó, vine a la tierra, no hay forma de que esto sea para sobrevivir. Acá hay algo. Y empecé a indagar mucho en el dinero, en cómo era, en cómo... Yo decía, a mí esto no me va a ganar, yo realmente quiero ser esa persona que el dinero trabaja para mí y no yo para crear dinero. Y ahí fue que me acuerdo que, no sé, habrá sido 2021, diciembre de 2021, yo brindo el 31 de diciembre y le pido a Dios mi libertad financiera. No sabía que iba a traer eso. Realmente me entregué. Después, durante ese año, yo dejo el trabajo que tenía, que a simple vista parecía que yo me podía jubilar ahí, porque literal era la dueña con otras socias de un centro de rehabilitación, que le iba muy bien, que le debe ir muy bien también. Entonces, claro, para la mente lógica, ¿cómo la libertad financiera está asociada a dejar el trabajo? Porque ese trabajo, por más que era, como de una dimensión que seguía siendo muy forzado, a pesar de manejar los tiempos, a pesar de recibir mucho dinero, a pesar de todo, seguía siendo de una versión mía que no tenía esta conciencia o la conciencia de ese momento y que seguía trabajando por dinero, intercambiando tiempo por dinero, porque no sabía hacerlo de otro modo. Entonces, medio abruptamente, fue lo que yo llamo que fue como la bisagra, el portal, porque me levanté de una reunión y me fui, como dejé todo. No lo recomiendo, porque hay procesos un poco más, evidentemente si no era así, no era para mí, para mi alma. Entonces, ahí comienza mi camino de conciencia, pero que no lo puedo llamar despertar espiritual, porque yo ya espiritual ya estaba. ¿Qué tiene que ver esto con mi negocio hoy? Y cómo cada vez que yo encuentro una parte de mi vida que está perfectamente alineada con lo que yo hoy comparto con mi negocio, dejo de hacer fuerza
no querer mostrarla, por querer hacerlo de otro modo, integro a lo que estoy compartiendo. Y eso refleja directamente en la cuenta bancaria, porque yo ya no vendo una receta de otros, vendo literal el proceso que hice y que sigo haciendo. O sea, mi negocio es perfecto con la vida que tengo. Y el tuyo también. Si vos encontrás esos puntos de tu vida que se unen para el negocio con el que estás hoy compartiéndote en el mundo. Entonces, mi despertar espiritual estuvo más vinculado al dinero, porque yo todo lo otro, la fe, la confianza, la seguridad en Dios, lo tenía. El no juicio, el amor hacia el otro, el hermano. Entonces, hoy, ¿qué tiene que ver con el negocio que tengo? Que cuando yo hablo de dinero, viene desde un lugar del recorrido que a mí me llevó. Entender cómo es que el dinero trabaja para mí y además cómo es reconocer que ese momento tuvo perfecta sincronía con el negocio que tengo. Hoy, siempre que canalizo un nuevo servicio, que lo paso por el filtro de esa primer conciencia que vino a través del dinero, porque el dinero es denso en la materia. Entonces, todo lo que a mí, yo siempre me fue muy fácil, que fue irme a hablar con Dios, siempre lo tuve. Me faltaba integrar que por ser hija de Dios, recibo su herencia. Me faltaba integrar porque estaba muy asociado el servicio con la pobreza, los dones con la pobreza. Entonces, mi despertar espiritual vinculado a cómo creo más dinero, hoy atraviesa todos mis servicios, porque es mi parte de enraizamiento, mi parte de decir, ok, hermoso toda tu comunicación, toda tu conexión divina, que es como de los chakras más altos, pero si eso no lo acompañamos con dinero en la tierra, queda muy volátil y queda cuando vos realmente podés estar viviendo en una montaña con una túnica o ser un monje, que esos monjes de naranja que solo tienen eso, pero no está llamada a eso, no está llamada a eso, está llamada a crear riqueza para que tu mensaje cobre más fuerza, porque el dinero es el intercambio que existe en la tierra. Entonces, no tenerlo o tenerlo escasamente le quita fuerza al mensaje que venía a compartir. Y en mi vida se sintió esa posibilidad de tirar de ahí para entender cómo yo puedo crear más dinero, puedo recibir. Y aquí quiero entrar en la segunda etapa que es toda la construcción que yo hice a partir y es lo que comparto mucho en mis espacios, bueno, ¿cómo creo más dinero? ¿Cómo lo recibo? Porque en verdad era como es como la frutilla del postre, porque vos ya te incomodás, vos ya haces un trabajo interno permanente de evolución. Pero hoy justo hice un movimiento que vi que, claro, mi negocio es un portal para que yo evolucione, pero también es una fuente de dinero. Entonces, si lo ves solamente como la posibilidad de evolucionar permanentemente, pero no está la otra parte que yo la siento como más de la tierra, que es esta encarnación, es como si resistiéramos tener cuerpo. Si no tenés cuerpo, no podés pasar todos estos aprendizajes que son necesarios para materializar en la tierra. Entonces, a lo largo de toda mi vida y con la familia que tuve y con mis experiencias, me hizo muy fácil conectar con el plano sutil, eh, orar, pedirle a Dios, escuchar, ver las señales. Eso ya estaba incorporado. Me faltaba la parte de la tierra que es recibir dinero y saber administrarlo. Entonces empecé a estudiar del modo tradicional
Eh, y, y eso, bueno, eso llevó un recorrido largo y es permanente, porque cada vez que en mi negocio pasa algo con el dinero, que se frenan las ventas, que llega y se va, son todos como me lo bato enseguida, son todos oportunidades de que yo aprenda y de que yo me revise y de que yo pueda entender por qué estoy en la tierra y para qué el dinero, cómo el dinero puede contribuir a mi misión, a mi mensaje. Y eso es lo que vamos a compartir en Nacida para este negocio. Es como tu vida tiene un perfecto sentido para el negocio que tenés y cómo Dios puede financiar esa misión. Porque en verdad ni se trata de vos, se trata de algo mucho más grande, de un movimiento que venís a liderar, de dejar un legado, de lo que querés que quede en la tierra. A mí me gusta pensar, yo bajo a la tierra, vengo, tengo este cuerpo, la encuentro de un modo y cuánto puedo contribuir para que cuando me vaya quede algo diferente. Y eso puede ser una casa, puede ser una planta, puede ser un árbol o puede ser un movimiento de conciencia que te trascienda y que además deje un legado en todas las personas que llegan a tu negocio. Si vos ya estás en esa situación, vos ya esto lo entendés, pero aún no está sincronizado con el dinero, lo peor que puede pasar acá es que vos te canses de la misión, que abandones, aunque ni puedas, porque sí o sí esto va a pasar, sí o sí vos vas a hacer lo que viniste a hacer. Lo que pasa es que la podés retrasar o podés hacerlo y liderarte y sostenerte, incluir a Dios en tu negocio para que sostenga tu misión, que nadie dice que es fácil. Acá a mí me gusta pensar en María, que ahora que estamos en tiempo de Adviento, porque su misión fue muy desafiante, traer al Hijo de Dios, y la verdad es que no le ahorraron ningún dolor, porque ver a tu hijo morir en la cruz no le ahorró dolor. Entonces, a vos, que Dios también te eligió para una misión que la encarnás a través de tu negocio, no significa que no va a haber dolor en el proceso, pero va a pasar lo que vos permitas que pase. Y más te recomiendo que permitas que llegue el dinero y que financie tu misión, que Dios financie tu misión. En el espacio de Nacida para este negocio, sincronizamos tu experiencia de vida con tu servicio y cómo recibir dinero con facilidad. ¿Por qué? Porque Dios quiere dártelo. Imagínate que alguien dice que sí a su misión. En la Biblia dice, muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. No porque haya un San Pedro que dice vos sí, vos no. Porque literal son pocos los que dicen que sí. Son todos llamados a impactar, a, a hacer de la tierra un chiquitín más amigable, más amorosa, más rica, más liberadora, con más paz. Pero pocos son los que podemos sostenernos en la misión. Y si tu misión hoy no le entra dinero, te vas a cansar y vas a salir a buscar otra cosa. Entonces, alinear tu potencia, tus dones, con el dinero que es necesario para sostenerte, es permitir que Dios te financie, es entender, es rendirte a que suceda. Y acá quiero entrar en una clave de manifestación que es para mí, que es mía, que se las comparto generosamente, porque en mi accionar y en mi pensar en comunicación con Dios y atentos acá, es como yo quiero algo, ¿no? No es que a mí se me ocurre y se lo pido a Dios como algo externo, es que Dios primero lo pone delante de vos, ya te lo entrega, te lo muestra
y vos empezás como ahí nace el deseo de tenerlo. ¿Vieron cuando dicen en manifestación, eh, sí, ya está dado? Ya está dado, bueno, Dios no va a poner un deseo en tu corazón para no dártelo, pero es al revés de lo que vos crees, que a vos se te ocurre algo que querés y se lo pedís y Dios te lo da. Dios primero te lo da y ahí tu corazón empieza a pedirlo y tu mente empieza a pedirlo. Ah, me gustaría esto, me gustaría ganar 10, 10 millones, me gustaría tener más clientes, me gustaría que mi negocio crezca, me gustaría mudarme, cambiar de casa, cambiar el auto. Pero primero Dios te lo pone adelante, te lo muestra. Y después nace como un deseo en tu corazón. Entonces, ¿cuál es tu maestría? Aprender a recibirlo. Porque aparte, un Dios misericordioso que creó todo el universo, de verdad, no te va, ¿para qué te lo va a negar? Sos vos que no lo estás pudiendo recibir. Y otro punto que también me atraviesa mi vida es pensar que Dios puede hacerlo solo. Igual así te elige para que estés en misión y para que contribuyas y para que expandas y para que recibas. Es como el recibir el dinero, es como la, en la materia lo que se ve es la evidencia de tu movimiento, es la evidencia, porque es denso, porque es el intercambio en la tierra, que acá no se trata de vos queriendo tener más porque sí, porque Dios sabe lo que hay en tu corazón, querés tener más para que todo el mundo se expanda y para vos realmente sabés que eso es tu derecho de nacimiento, que no vas a venir a la tierra a sobrevivir. Entonces, volviendo a cómo puedo pueden hackear la mente, porque acá en verdad quien se pone en el medio entre tu alma y Dios es la mente, entonces Dios lo pone adelante y vos lo elegís. Ahí lo empezás a elegir. Pero si ya sabes que ya está disponible, bueno, empezás a pensar qué oportunidades hay para recibirlo, o cómo te transformás vos para recibirlo, o dónde tenés que mirar para poder recibirlo. Mirar, hablo de mirar hacia adentro, puertas adentro. ¿Qué hay en tu corazón? Rencor, eh, algo viejo, algo que ya no quieras, que todavía está ahí, que necesitas soltar para recibir esto. Y lo otro que a mí me funciona es, como esto ya está disponible, ¿qué es lo siguiente? Porque es como eh, de A a C, o sea, tenés que pasar por B sí o sí. Entonces, si hoy lo que realmente en tu corazón está ahí en tu pensamiento, que viene todo el tiempo y decís, quiero esto, quiero esto, quiero esto, vamos a hacer de cuenta que eso es B. Entonces, ¿qué hay después de B? ¿Qué hay en la C de tu vida? ¿Qué hay ahí? Que todavía decís, bueno, pero eso todavía no. Entonces empezás a desear lo que sigue para que sí o sí tener lo que ahora parece urgente, parece inmediato, parece que lo necesitas. A pesar de que no lo necesitas, pero lo querés experimentar. Eso también es otra connotación bueno, siempre que vos estés deseando algo, sabés que es chico, sabés que es limitado, y que ya está disponible para recibir. Porque eso que vos estás deseando, recordá que primero Dios lo pone adelante. Entonces, quiero esto. Bueno, ya está. Lo que no está es lo que todavía ni entró en tu universo. Entonces, como si yo deseara, no sé, manejar un avión. La verdad que no está dentro de mi universo. Entonces no está disponible. Pero no es mi deseo del corazón. Tu deseo del corazón ya está. Entonces, elevalo. Decís, bueno, si esto ya lo tengo, ¿qué sigue? Y empecé a desear lo siguiente para obtener esto. Pero esto, porque Dios así lo quiere, no. Es porque estamos en la tierra y porque como humanos tenemos que hackear la mente, o por lo menos yo lo vivo así siempre, como digo,
acá yo me levanto, me acuesto pensando en cómo le doy a mi mente otra perspectiva de lo que cree. Y a mí me sirve mucho cuestionarme todo lo que creo, todo el tiempo. Todo el tiempo me estoy cuestionando, ¿esto tiene sentido para mí o lo estoy haciendo para otros? ¿Esto es valioso para mí o es para otros? Eh, entonces, y eso va cambiando además, lo que hoy para mí es importante, capaz que en 2 meses no, capaz que en 2 días no, pero me conozco, me conozco. Eh, entonces, quiero que pienses en que lo que ya está en tu corazón lo eleves en el sentido de, no sé de autos, me gustaría dar un ejemplo de autos, pero bueno, quiero un auto del tipo, bueno, ¿cuál es el siguiente en categoría, en lujo, en confort? ¿Qué le sigue? Bueno, pedí ese. ¿Querés ganar 10K? Bueno, pedí 20, anda por los 20. Entonces llegan los 10 sí o sí, o vas directo a los 20. Pero entendés que empezás a recibir lo que ya está disponible, porque otro concepto, que no lo quiero hacer muy largo, pero que es que recibir con fe, que vos preparás tu cuerpo, tu sistema, para recibir lo que pedís. Porque pedir con fe sabemos que es pedir como sin letra chica, ¿no? Para mí pedir con fe es, Dios, pido esto en mi vida, lo quiero ver materializado, eh, hacé tu parte, lo que no está en tu control. Pero la vuelta de recibir con fe es yo tener el cuerpo, el corazón y mi universo preparado para recibirlo. Porque si yo hoy te hablo de un número, de una cifra que la ves imposible, que no entra ni en tu cuerpo, no la vas a recibir. Y no es que esto se entrena diciendo cada vez cifras más altas, se entrena en el cuerpo. Entonces, fíjate si lo que estás pidiendo, lo que hay en tu corazón, que se lo pedís a Dios con mucha fe, lo estás dispuesta y estás lista para recibirlo con fe. Que eso es tener el contenedor listo, ¿no? Para recibirlo. Entonces, quiero invitarlas a Nacida para este negocio, que es un espacio donde alineamos toda tu historia de vida, como Dios te preparó para esta misión, como Dios la financia y cómo todos tus recursos y tus vivencias son valiosas para el servicio que estás dando, son valiosas para el negocio que tenés y son el punto de entrada a llenar tu cuenta bancaria. Porque lo peor que puede pasar es que te agotes de tu negocio. Lo segundo peor que puede pasar es que estés buscando recetas ajenas y que estés pensando en que otro sabe cómo hacerlo, que estés copiando la vida de otro, los resultados de otro, porque eso se siente muy incómodo para el cuerpo y está lejos de recibir con fe. Y que entonces poder recibir más dinero de tu negocio es necesario para el movimiento que venís liderando. Poder sincronizar la evolución en la que estás, poder evolucionar el, el servicio y ya, a lo que ya dijiste que sí, que son pocos los que dicen que sí, muchos son los llamados, pocos son los elegidos. Vos fuiste elegida, dijiste que sí, tu negocio es el vehículo para traer conciencia a la tierra y para que vos recibas más dinero. Entonces, Nacida para este negocio, comenzamos en enero. Más que bienvenida, está toda la info en mi bio. Eh, son 6 u 8 encuentros, ya no me acuerdo, y es poder sincronizar tu vida con tu negocio, con la cuenta bancaria. Poder tener un negocio completamente exitoso, que puedas recibir muchísimo dinero y que entiendas cómo cada experiencia de tu vida te preparó para tener el negocio que tenés. Te trasciende esto, ni siquiera sos vos que un día se te ocurrió. No, no,
Esto te trasciende. Permití que Dios, que te eligió para esta misión, pague y financie lo que se te cante, lo que quieras. Pero sobre todo para que estés tranquila con el sistema nervioso regulado, que tenés el dinero para tus cuentas, para tu viaje, para lo que quieras, y te puedas entregar con completa fe al servicio que estás dando. Así que bueno, las espero. Muchas gracias por su tiempo. Usen, vuelvan a escuchar esta técnica de manifestación, háganla, escriban, usen los recursos que hay, porque realmente no estás en la tierra para sobrevivir. Estás para disfrutarla, si no la creación no sería tan hermosa como es, que hay de todo tipo de paisaje, todo tipo de animales, para que los veas, los conozcas, los descubras y disfrutes de eso. Así que feliz vida, feliz tarde y muchas gracias.